Buen día, familia. Hoy con el segundo video del inventario moral para los familiares de los adictos. El video pasado tratamos con el defecto de carácter de la soberbia. Hoy vamos a iniciar con la avaricia. La avaricia significa afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Lujuria, vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. Ira, pasión del alma que causa indignación y enojo, apetito o deseo de venganza, furia o violencia de los elementos, repetición de actos de saña, encono o venganza, descargar la ira en alguien. También existe la ira de Dios para manifestar la extrañeza que causa algo o la demasía de ello, especialmente cuando se teme que produzca sus malos efectos contra nosotros. Enfadarse o irritarse mucho. La gula, exceso en la comida o bebida y apetito desordenado de comer y beber. La envidia, tristeza o pesar del bien ajeno. Emulación, deseo de algo que no se posee. Comerse a alguien con los ojos. Estar enteramente poseído de ella. La pereza, negligencia, tedio o descuido en las cosas que estamos obligados. Flojera, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. Todos estos defectos que se les llama defectos de carácter o pecados capitales, de alguna forma los tenemos todos. Y en este inventario moral vamos a analizar cada uno de ellos con el propósito de corregirnos en nuestras conductas. Es importante que nosotros corrijamos cada una de las situaciones que vamos a estar analizando, porque de esta manera es como vamos a superar muchos problemas que hoy tenemos en nuestra personalidad, ya que como familiares de adictos hemos quedado afectados tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente y también como económicamente. Así que este inventario nos va a ayudar mucho a superar muchas situaciones en nuestra vida. Hoy quiero comenzar con una serie de preguntas que para analizar cada uno de nosotros y vamos a adentrarnos en nosotros mismos para empezar a analizar de dónde vienen la mayor parte de nuestros conflictos, de nuestros problemas. Vamos a empezar con la primera área, que es el área sexual, y con la primera pregunta para analizar. Y dice así: ¿fue mi primera experiencia con el sexo antes de los 6 u 8 años? La mayoría de las personas hemos tenido experiencias en el área sexual cuando éramos pequeños. Nuestra sexualidad comenzó a despertarse ya sea por algún evento, ya sea que hayamos visto a alguien desnudo, desnuda. Hay muchos niños que se bañaban con sus papás y bueno, hasta cierto punto era normal hasta que pues ya el niño o la niña empezó a crecer y todavía se bañaba con los padres. Eso empezó a despertar una inquietud sexual y finalmente es parte de la experiencia humana el ver cómo cada uno de nosotros despertó en el área sexual. La experiencia pudo haber sido amarga, casi la mayor parte de las veces cuando los niños tienen experiencias sexuales no son buenas, no son agradables, porque muchos de ellos sufrieron abuso
y despertaron a la sexualidad a temprana edad. Esta es la primera pregunta. ¿Fue mi primera experiencia con el sexo de los 6 u 8 años de edad? Empezar a preguntarnos qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentimos. Y cuando esto causó problemas en nuestra mente, porque ahí comenzamos a despertar de una forma no normal, es cuando comenzaron nuestros problemas en esta área. Dice la pregunta número 2. ¿Se me dijo que era pecado todo lo referente al sexo? Bueno, nosotros como creyentes en Cristo hemos conocido que el sexo lo hizo Dios solamente para dos cosas. Número uno, para procrear, para tener hijos. Y número dos, para disfrutar el sexo en pareja, es decir, en sagrado matrimonio. Vemos hoy en día que la gente ya no se casa, viven en unión libre. Y pensando que eso les va a evitar muchos conflictos, muchos problemas. Pero nosotros como creyentes en las Sagradas Escrituras, la Biblia, ahí dice que nosotros tenemos que dejar al papá y la mamá, unirnos con nuestra pareja y ser unirnos y ser como un solo hombre, como unirnos en matrimonio. Así que cuando de pequeños nos hablaban, bueno, para empezar ni siquiera era el tema a tratar el sexo, sino que la mayoría fuimos aprendiendo de la sexualidad a través que fue pasando los años. Casi no tuvimos una educación sexual y de alguna forma eso nos afectó. Así que el aprendizaje fue pues a través de las experiencias y no de una enseñanza de parte de los padres, porque ni siquiera ellos sabían bien acerca de la sexualidad. Muchos años después conocimos, nosotros como creyentes conocimos que efectivamente el sexo Dios lo había creado para algo bueno, pero que el hombre como nosotros lo desvió, lo desvirtuó. Entonces ahí empezó a haber todo tipo de problemas como violaciones, como pues traumas en todo lo referente al sexo. Así que en la mayor parte de la gente nos daban a entender que el sexo era en sí un pecado y realmente es que no es cierto. Dios hizo el sexo para procrear y para disfrutarlo en santo matrimonio. Cuando eso no sucede, todas las demás desviaciones como la pornografía, la masturbación, la prostitución, el tener sexo con animales, todas esas son desviaciones. ¿Y cómo sabemos que eso es así? Bueno, porque la palabra de Dios así nos lo marca. Desde el Génesis vemos cómo el hombre comenzó a depravarse. Hombres teniendo muchas mujeres como esclavas, esclavas sexuales, eso se ve ya desde la antigüedad, desde hace miles de años. Y todas estas fueron desviaciones después de que nuestros primeros padres fallaron en obedecer a Dios. Pregunta número 3. En esa edad observé actos sexuales de mis padres. Es muy común que los niños, cuando es uno niño, observa algún acto sexual en los padres y eso provoca un trastorno en el infante que empezamos a meternos en mucha curiosidad y acuérdense que pues hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. Así que como niños, pues vimos esa escena tal vez y eso nos provocó muchos conflictos en el interior y entonces comenzamos a despertar sexualmente pues, de una forma muy abrupta, de alguna forma muy agresiva, por decir algo. Así que eso fue lo que la mayoría de las personas pasan, cómo despiertan en el área sexual. Pregunta número 4. ¿Hice de niño actos sexuales con animales? En esa desviación, en ese despertar, muchas personas tuvieron sexo con animales. Para muchos de nosotros se nos hace una aberración, pero
pues es una realidad que los niños o las personas han tenido experiencias con animales, muchas personas que viven en los ranchos, con caballos, con cerdos, con animales pues de granja o lo que le llamamos animales domésticos, los perros también. Yo conocí a una persona pues que ya estaba totalmente fuera de sí, que tenía como pareja a una perrita y pues le hablaba como si fuera una humana y tenía relaciones sexuales con esa perrita, ya una persona totalmente fuera de sus cabales. Así que esto sucede porque la persona va teniendo sin ningún cuidado de parte de los padres sobre todo, pues ese tipo de experiencias y eso pues finalmente son desviaciones. Pregunta número 5. ¿Intentó, ¿Intentó en mi niñez alguna persona de mi mismo sexo o del sexo contrario a inducirme a algún tipo de acto sexual? Pues esto también es muy común con respecto a las violaciones. Vemos como los adultos abusan de los niños. Y esto en todas las áreas, por ejemplo, vemos a los religiosos abusando de los niños y haciendo un escándalo público porque no es algo normal que un niño, un infante, un menor, pues tenga sexo ya con un adulto. Bueno, para empezar, siendo menor, aunque sea con una persona de la misma edad, pues todavía no es un tiempo, porque todavía no hay una madurez, tanto física como mental como espiritual, para dar ese paso. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, bajo de este sol todo tiene su hora. Desgraciadamente la mayoría de nosotros, cuando éramos niños, pues de alguna forma fuimos inducidos por algún adulto a tener sexo y eso también trauma y traumó a las personas. Así que eh, todas estas cosas cuando se analizan pues duelen porque fueron experiencias desagradables. Así que el objetivo de estas preguntas y de tratar con estos temas es empezar a abrir un camino hacia la sanidad, hacia la sanidad del alma, porque muchas personas llevan estos traumas al matrimonio y pues vemos a las mujeres que no son libres sexualmente ya cuando llegan a un matrimonio y empieza a haber otro tipo de problemas en el área sexual. Ya en un matrimonio muchas veces el área sexual es lo que provoca las separaciones, los divorcios. Bueno, pregunta número 6. ¿Me deleitaba con revistas morbosas o con ilustraciones pornográficas? Bueno, el tema de la pornografía. Hoy sabemos que esta área en el mundo pues deja ganancias muy millonarias a los que crean este tipo de situaciones, la pornografía, las revistas con mujeres o hombres desnudos, con escenas donde ya es un sexo explícito, teniendo relaciones sexuales, la pornografía, y casi la mayor parte de las personas tuvimos alguna experiencia con este tipo de cosas y bueno, esto definitivamente afecta la mente de las personas. Y dice aquí la pregunta, ¿me deleitaba? Pues sí, hay un deleite, ¿sí? Porque todo este tipo de cosas tienen que ver con el área, la necesidad que todos tenemos en el área sexual y que es de una forma, es natural, así fuimos creados. Pero todas estas cosas la Biblia nos enseña que son desviaciones. ¿Gustaba de niño de juegos infantiles que culminaran en actos sexuales? Bueno, pues, ¿quién no jugó de niño a la casita, verdad? A los novios, a los esposos. Y bueno, pues ahí muchas personas tuvieron experiencias sexuales, incluso entre familiares. Todo esto lo vamos a tratar en el tema cuando estudiemos la palabra de Dios. Pregunta número 8. ¿Me gustaba y me gusta tocar o oler prendas íntimas del sexo opuesto?
pues también vemos que estas son desviaciones. Cuando una persona empieza a tener ya un trastorno, le llama mucho la atención las prendas íntimas del sexo opuesto y comienza a tener un gusto, comienza a tocar, oler, ¿verdad? Porque empieza ya a haber algún trastorno precisamente por las experiencias en el área sexual cuando se comienza de muy temprana edad. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros usamos como manual de vida la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que la Biblia considera el sexo? En relación siempre con la institución matrimonial, la Biblia contempla desde un principio la institución del matrimonio, que es la unión de dos personas, de hombre y mujer, porque hoy en día pues ya sabemos que también la homosexualidad y el lesbianismo, la Biblia lo contempla como una desviación. Hoy en día los que nos atrevemos a hablar en contra de el homosexualismo o lesbianismo, pues somos muy atacados porque nos tachan de religiosos, de retrógradas, de personas sin entendimiento, sin educación. Y la verdad es que, ¿cómo sabemos nosotros que eso no está bien delante de Dios? Pues porque Dios mismo lo dice. Y ahorita vamos a estudiar algunas citas. Cuando nosotros decimos que algo no es bueno, es porque la Biblia lo dice. O sea, Dios mismo está diciendo que no es bueno, que Dios no hizo el sexo para que se tuvieran todas estas desviaciones. Pero bueno, hoy en día la gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Esa es la situación que estamos viviendo el día de hoy. La Biblia considera el sexo en relación sobre todo con la institución matrimonial y el misterio de la vida. Valora positivamente la sexualidad como fuerza ligada al don sagrado de la vida y como importante factor de convivencia entre el hombre y la mujer. Es decir, el sexo Dios lo creó para procrear, para tener hijos y para convivir entre hombre y mujer. En una relación de sagrado matrimonio, el sexo es agradable delante de Dios y en el matrimonio para una satisfacción entre ambos, entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la Biblia menciona en el Génesis capítulo 1 y versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces vemos que Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Desde el principio vemos que la Biblia coloca tanto al uno como al otro en el punto más alto de la creación, es decir, tú y yo somos el punto más alto en la creación de Dios. Somos la creación máxima de Dios en nosotros como humanos. Y ninguno de los sexos es exaltado ni despreciado, es decir, hay un equilibrio. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí con el segundo video. Este es el segundo video del inventario moral. Es importante que nosotros vayamos analizando, reflexionando acerca de nuestras experiencias que tuvimos cuando éramos pequeños, qué tanto nos ha afectado. Yo creo que mucho. Yo creo que mucho porque cuando un niño o una niña sufre de violación, quedan marcados de por vida. Y es algo que se puede sanar, pero ya nunca se va a olvidar. Y de alguna forma, mucha gente fue víctima de algún abuso, de alguna situación, algún trauma que hasta el día de hoy no lo ha podido superar. Y este inventario precisamente tiene como propósito el que vayamos a una sanidad. Tanto el adicto como el familiar, eh, pues ha habido este tipo de experiencias. Y en el adicto esto es una forma de cómo cuando llega la droga, cuando llega el alcohol, el adicto trata de inhibir ese dolor
por ejemplo, el dolor de una violación, que es un trauma que queda una marca de por vida. En el adicto se manifiesta pues en el uso de los químicos, y en nosotros tal vez como no adictos pues en otro tipo de reacciones, sobre todo ya cuando es uno adulto. Este tipo de situaciones las lleva uno cargando al matrimonio, imagínense. Entonces, ¿qué tipo de relación, qué tipo de matrimonio cuando no hay libertad? Cuando hay en nuestra mente obstáculos, murallas que no nos permiten disfrutar la sexualidad en el matrimonio. Entonces, aquí es donde precisamente le pedimos a Dios que nos sane, que nos ayude a sanar este tipo de experiencias que nos han marcado y que han dejado huella, una huella muy dolorosa en nuestras vidas. Vamos a dejarle hasta aquí. Seguiremos estudiando más acerca de esta área, el área sexual. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en este día por darnos la oportunidad de vida. Estamos tratando con situaciones internas, situaciones, Padre, que necesitamos de tu ayuda, necesitamos que nos sanes, que nos ayudes a superar todos estos traumas, toda esta mala información con respecto, en este caso, al sexo, toda desviación que hemos tenido en lo largo de nuestra vida y que hoy en día nos provoca y nos ha provocado muchos problemas, muchos trastornos, muchos traumas que han sido muy difíciles de llevar, de sobrellevar, sobre todo cuando ha habido violencia sexual, cuando ha habido abusos, cuando ha habido, Señor, traumas por experiencias vividas. Así que en esta hora oramos para que pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea sanando todo nuestro corazón de esas experiencias y podamos ser libres. Hoy te lo pedimos y te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, familia y amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.